Hola, ¿qué tal a todos? Nuevamente sean bienvenidos al canal en el cual hemos estado creando este pequeño crew. Eh, pues actualmente ya hemos podido empezar a crear lo que serían los respectivos pods y los tenemos listados acá. Lo que vamos a hacer a continuación es simplemente agregar algunas acciones y estas acciones pues son las conocidas como editar, visualizar y por último pues eliminar. Entonces, para hacerlo, simplemente lo que nosotros vamos a hacer es irnos a nuestro pequeño componente de dashboard, el cual tenemos acá. Y en nuestra área de car body tenemos lo que sería el data table. Le vamos a agregar otro th, ¿sí? En este caso le vamos a indicar que va a ser las acciones, ¿sí? Y por último, dentro del tbody lo que vamos a hacer es simplemente colocar otro td que adentro pues nos encierre unos pequeños botones, ¿sí? En este caso, si nosotros nos vamos a admin lt3 nuevamente, vamos a buscar lo que serían los botones. Tres ricos doritos después, mamacita rica preciosa de mi vida XD. Por fin, los encontré. Estos son los botones que quisiera utilizar. Son algo cuadrados. O podrías usar estos botones de acá que son los botón icons. Si usemos estos botón outline icons, se ven un poco mejor, ¿ok? Entonces simplemente ya lo hemos hecho. Así que vamos a copiar todo este contenido del botón con control A más control C y lo pegamos acá adentro. Perfecto, dentro le vamos a cambiar este por un edit, ¿sí? Y aquí le vamos a cambiar por fa pencil, que es como un pincel y normalmente se utiliza para indicar edición, ¿sí? Al parecer no funcionó de la forma adecuada, ¿sí? Entonces es sencillo lo que vamos a hacer. Primero le vamos a quitar este btn block para que no consuma todo el 100% de la pantalla. Segundo, lo que vamos a hacer es irnos a Phonosome, Fonawesome. Apenas nos renderice, lo que nosotros vamos a hacer es buscar lo que sería el icon pencil, ¿sí? Y vamos a copiar cualquiera de estos. Entonces puede ser este o este. Yo voy a escoger este. Pencil Alt. Vamos a probarlo de inmediato. Esperemos que sea este. Si no es así, simplemente copiamos esto de acá. Y ya con eso nos debería renderizar. Lo único que me faltaba era una S acá. Y ya tenemos nuestro primer icono. Entonces tenemos aquí lo que sería el edit, ¿sí? Tengamos en cuenta que también podemos hacer una cosa y es colocarle un margin right a nuestro icono. Un margin right, sí, de apenas 4 píxeles con la medida 1 de Bootstrap y se va a alejar un poquito, entonces ya queda mucho mejor, ¿ok? Bueno, entonces lo mismo vamos a hacer con los otros botones, que en este caso uno va a ser para el show. Lo voy a cambiar por Saces. No, más bien por info, ya que lo que queremos es ver la información de ese. Entonces info y aquí le colocamos show. Perfecto. La información va a cambiar y en este caso no va a ser FastFa Pencil, sino vamos a colocarle más bien FastFa Hide. Ok, entonces se sigue renderizando y ya nos muestra un ojito. Entonces tenemos el info, el edit y por último el danger, que sería el de eliminar, ¿sí? En este caso vamos a colocarle acá botón online danger o de color rojo. Este se podría usar con un trash, ¿sí? Un bote de basura, ¿no? Entonces aquí podríamos decirle delete. Ok, perfecto. Entonces ya se ve un poquito mejor. Otra cosa que vamos a hacer antes de pasar a este edit es irnos acá a lo que sería nuestro sidebar y cambiar esta información que aparece aquí, dashboard, 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 y más bien cambiarlo por la URL de nuestros componentes o los que vamos a dejar ahí, ¿sí? Entonces para hacerlo simplemente vamos nuevamente a los recursos, vamos a donde dice sidebar, ¿sí? Y dentro de ese sidebar, permítanme, miro si se está grabando, sí. Al parecer sí se está grabando. Entonces donde dice dashboard lo que vamos a decirle simplemente es post.
o list post. Perfecto. Aquí adentro lo que vamos a hacer es colocar aquí create post y dentro le colocamos pues nuestra URL. Fíjense que aquí están usando las etiquetas de A. Recordemos que en Vue no se usa esta etiqueta, lo que se usa es el router link, que ya la habíamos usado con anterioridad. En este caso entonces aquí le colocamos router link y cambiamos este atributo to por este atributo href por un to. Por último le vamos a cambiar esto de acá por la URL, que en este caso es dashboard /create. Y algo similar a lo que hicimos acá, ¿sí? Lo que hicimos acá lo vamos a hacer en el que dice list post, ¿sí? Para que nos lleve directamente al dashboard y no que nos lleve y no que nos recargue la página, sino que simplemente nos redireccione allá. Entonces aquí ya tenemos el router link, perfecto. Aquí los podemos crear o aquí los podemos crear. Bueno, entonces a continuación lo que vamos a hacer que es simplemente nos vamos a dirigir a nuestro controlador. Nosotros dentro de las rutas API pues creamos lo que sería una ruta por método put. Le pasamos el post, le pasamos el artículo no, sino el ID y le pasamos el método del controlador, el cual va a encargarse de actualizar este post. Entonces simplemente nosotros ya teníamos acá un método create y un formulario de creación. Es el mismo formulario que vamos a utilizar, simplemente pues vamos a copiar y pegar todo lo que tenemos acá dentro de este componente y lo vamos a pegar dentro del de edit, ¿okay? Entonces ya con eso tendríamos el formulario de edición. Haremos unos cambios acá, por ejemplo ya no va a ser create post sino edit post. Y aquí nuestro método ya no se va a llamar create post, sino que lo vamos a llamar edit post. ¿Okay? Perfecto. Edit post. Vamos a ver si quedó acá arriba. Perfecto. Se van a recibir los mismos parámetros, van a ser requeridos también. Aquí lo podemos decir como un update, de actualizar. Y por último, lo único que cambiaría es la ruta, ¿sí? Entonces nuestra ruta ya no va a ser de tipo post, aunque va a recibir información que no puede aparecer en la URL. Normalmente se debe usar el protocolo de HTTP PUT o PAT, ¿sí? Bueno, yo uso el PUT, pero también podría usarse el PATCH. Creo que más adecuado debería ser el PATCH, ¿sí? Pero voy a usar el PUT en este momento. Démonos cuenta de una cosa, esta ruta sí nos va a solicitar que nosotros le pasemos un parámetro en específico, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dentro de nuestro dashboard, nosotros tenemos que buscar la forma de pasarle ese ID a la ruta a la cual nosotros queremos enviarla. Y si nos damos cuenta, nosotros de momento no le estamos pasando nada de hecho, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo mismo que hicimos la vez pasada con los botones, ya que nosotros no los vamos a enviar de esta forma, ¿sí? Entonces, para hacerlo, simplemente cogemos esto acá y vamos a editar la etiqueta que estamos usando. Vamos a usar es más bien un router link. Perfecto. Vamos acá a los botones de acá y también los vamos a reemplazar. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Lo que necesitamos hacer ahora es pasarle el atributo to a este router link para que nos funcione. Y el primer parámetro que nosotros tenemos que pasarle es el name, ¿no? Esta es otra forma de hacerlo. Simplemente aquí le pasamos el name. Recordemos que para esta ruta pues nosotros le pusimos dashboard.edit. Si no sabes el nombre de la ruta o cuál le hayas puesto, simplemente vas al archivo routes.js. Yo lo tengo acá, mira, es dashboard edit, ya lo confirmé. Entonces simplemente vamos a pasarle ese parámetro. A continuación le vamos a pasar el parámetro, simplemente le vamos a pasar el nombre. A continuación sí lo que vamos a hacer es pasarle los params, que son todos los parámetros que esté recibiendo la ruta. Y en este caso pues le vamos a poner item.id o ID, que en este caso es uno de los que está recibiendo. Vamos a irnos a nuestro dashboard, le voy a dar clic en edit.
al parecer me está tomando todo como un campo stream. ¿Por qué está pasando esto? Cuando nosotros le vamos a pasar los campos como usando TypeScript o usando JavaScript directamente, pues debemos colocarle aquí 2 puntos antes del vModel de la directiva to. Ok, entonces recargándolo vemos que no nos recargó nada. Vamos a darnos cuenta, aquí donde dice item.id, al parecer no está tomándolo de la forma adecuada. De acuerdo, estuve revisando nuevamente la información dentro de mi Rover.js, había cometido un error acá en el ID. Pasé el parámetro como si estuviéramos usando Laravel directamente. La ruta de Laravel el parámetro se pasa así, pero en este caso en Vue.js debe pasarse con 2 puntos, ¿ok? ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Ya dentro de nuestro controlador post, lo que vamos a hacer es dirigirnos a nuestro método update. Tenemos aquí que estamos recibiendo ya por defecto lo que sería el post y el request. De momento lo voy a cambiar y simplemente voy a recibir el parámetro ID. Dentro de esto lo que voy a hacer es crear una nueva variable llamada post, la cual yo voy a igualar a post, y vamos a hacer una consulta dentro de nuestro modelo por medio del método find. A ese método find tenemos que pasarle un parámetro, en este caso va a ser el ID. Entonces que busque el post que tenga ese ID. Luego de eso lo vamos a retornar. En este caso lo vamos a actualizar, disculpe. Para hacerlo simplemente vamos a decirle que post, vamos a llamar al método update, ¿sí? Y a ese método update le vamos a pasar lo que nos llegue del request para que se actualice. Entonces vamos a pasarle el request. Perfecto. De acuerdo a eso, nosotros ya tendríamos que pasarle la totalidad del request, ¿sí? Para que se pueda actualizar. En este caso vamos a usar el método all, request all, y de esta forma debería actualizarnos la información. Pero tengamos en cuenta que puede ser que el post que recibamos no llegue, ¿cierto? Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer una validación de si llega o no el post o si lo encuentra. Entonces si encuentra el post, entonces que lo actualice. ¿Sí? Caso contrario de que no lo encuentre, pues entonces que nos retorne un pequeño error. ¿Cómo retornábamos nosotros los errores? Si nos vamos al load controller, fíjense que nosotros para retornar el error simplemente pues usábamos validator, pero aquí no lo vamos a usar. Lo que vamos a hacer es retornar una respuesta JSON con un código 401, ¿sí? Vamos a borrar este errors validator. Simplemente le vamos a colocar acá el message de error o post not found. Y ya con eso pues acabamos de retornarle lo que sería la respuesta. Ahora, en caso de que pueda pasar de este if, de esta condicional, nosotros vamos a retornar que sí se pudo, pues en este caso, actualizar el respectivo post. Para hacerlo simplemente le mandamos un mensaje por medio de un JSON. En este caso le vamos a colocar post updated, ¿sí? Post updated, y le vamos a pasar el código 200. ¿De acuerdo? Tengamos en cuenta que parece que cometí un error. Vamos a ver. Ok, el error sucede porque no tenemos aquí el corchete, la llave abierta, ¿sí? Entonces ya con eso nos debería funcionar. De acuerdo. Está bien, nosotros ya tenemos la información y de esta forma es como vamos a actualizarlo. Pero si nos damos cuenta, cuando nosotros vamos a nuestro post y lo vamos a editar, aquí los campos nos aparecen vacío. Lo adecuado sería que podamos ver la información de los posts antes de poder editarla. Si ya dice title post y quiero editarla con el mismo nombre, título, pues no va a ser necesario porque ya está. Entonces para hacerlo nosotros vamos a usar este método que se llama edit, ¿sí? En este caso, mediante este método nosotros lo que vamos a hacer es una consulta y simplemente vamos a retornar ese post para que a su vez lo pueda visualizar el usuario, ¿sí? Entonces simplemente lo que nosotros vamos a hacer es recibir, en vez de recibir el post, en vez de recibir directamente la información del modelo, recibimos el parámetro ID, ¿sí? Hacemos un post find ID, ¿sí?
para buscar para buscarlo, y hacemos una respectiva validación. Entonces si nos retorna el post, en vez de que nos actualice el post, pues simplemente que nos retorne que el post fue encontrado, entonces el post, y que nos retorne ese post. Entonces simplemente aquí le vamos a pasar una variable. Vamos a crear aquí un post y vamos a indicarle que va a ser igual al post que encontraron, que en este caso es la variable. En caso de no encontrarlo, pues simplemente también el post not found. Perfecto, de esa forma ya vamos a tener la información. Ahora, nosotros para poder comunicarnos con este método edit dentro del controlador, debemos verificar que la ruta exista. Para hacerlo nos vamos a API, y si nos damos cuenta, pues solo existe lo que es el update, el show y el create. Entonces para hacerlo simplemente nos vamos acá, vamos a crear una variable de tipo post, a la cual pues le vamos a pasar este ID, y el método que va a buscar es el edit. Hay que hacerlo de forma organizada. En este caso entonces el edit va a ir antes del update, y ya con eso pues debemos poder consultar la información de este edit para poderla visualizar. Entonces simplemente acá borro cachet como siempre. Nos vamos entonces a nuestro componente edit, y antes de hacer este edit post, lo primero que vamos a hacer es crear un nuevo post que se llame getInfo, como un getter del post. Y dentro lo que nosotros vamos a hacer es utilizar un punto o usar Axios para comunicarnos con esa ruta, y así poder hacer la consulta de la información. Entonces decimos des.axios.post, le pasamos como primer parámetro en lo que sería la ruta API, en este caso API /post, y le pasamos el parámetro. Para nosotros obtener el parámetro simplemente vamos a usar uno de los métodos, en este caso de router, o de nuestra dependencia router, el cual nos permite a nosotros pues recibir los parámetros que nos envíen por medio de la ruta, ¿sí? En este caso no tendremos que hacer ninguna consulta, sino que cuando le damos clic tenemos un parámetro acá, ¿sí? El dato que necesitamos pues actualmente es el ID, ¿no? Entonces simplemente nosotros vamos a usar un router.parents, ¿sí? Y ese router.parents nos va a permitir obtener el ID. ¿Cómo lo hacemos? Podemos hacerlo directamente desde acá. Vamos a concatenarle el route.parents.id, que sería en este caso, si nosotros nos vamos acá, pues actualmente no está sucediendo nada porque el método no lo estamos llamando a ningún lado. Creo que aquí nos hace falta un des. Entonces des.route.parents.id. Perfecto. Entonces luego de eso nos debe retornar una respuesta. Lo que vamos a hacer es recibir esa respuesta, ¿sí? Que va a ser en un res por medio de una write function. Hacemos un console.log y vamos a retornar esa respuesta. ¿De acuerdo? Perfecto. En caso tal de que suceda un error o no se encuentre ningún post, pues lo que vamos a hacer es retornar el error, ¿sí? Por medio también de una write function. Perfecto. Aquí ya tenemos lo que sería la obtención de la información, pero si nosotros nos vamos al componente no se va a renderizar actualmente. Entonces dentro de nuestro flujo de componente, dentro del flujo o el ciclo de vida del componente, nos vamos a dar cuenta de que lo que deberíamos hacer es, antes de que se renderice el componente, pues tener la información, ¿no? Entonces podemos usar un create o un mounted. Yo voy a usar un mounted ya que sucede después del create, y por lo regular ya nos fijamos con anterioridad de que tuvimos un error a la hora de hacer las consultas de la creación del componente, porque no nos dejaba ver el network, ¿cierto? Entonces sucede que a veces se renderiza un poco lento. Entonces vamos a llamar a este método que se llama des.getInfo, ¿sí?
Y bueno, en este caso ya debería funcionarnos. Sucede que aquí veo que no se está llamando como de forma adecuada. Ya. Aquí ya debería estarnos funcionando, entonces vamos a verificar. Vamos a recargar la página. Le damos control shift más C. Vamos a la consola y aquí nos dice que tenemos un error 405 a la hora de buscar ese post. Bueno, vamos al network. Al parecer no nos está pintando nada este network. Vamos a recargar nuevamente y voy a volver a hacer la prueba. 3 ricos Doritos después mamacita rica preciosa de mi vida XD. Entonces cuando recargamos la página nos damos cuenta de que retorna un objeto. Dentro del data veo que hay un mensaje que dice post y dentro de este tenemos la información del post, la descripción y la prueba y el ID. Entonces simplemente lo que vamos a hacer ahora es que como ya tenemos la respuesta y está dentro del data, vamos a verificar bien dónde está. A ver, aquí nos decía que está dentro del objeto, vemos un data y data tiene el post y ahí es donde vamos a conseguir la información, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es, vamos a crear una nueva variable, ¿sí? Una nueva variable la vamos a llamar infopost o info, ¿sí? Y la vamos a igualar a un arreglo vacío. O simplemente la vamos a igualar a null, ¿sí? Así está mejor. Ahora le vamos a decir que des.info, cuando nos retorna la respuesta correcta, va a ser igual, ¿sí? Va a ser igual a res.data.post. ¿Ok? De acuerdo. Entonces, para poder visualizar la información, nosotros necesitaríamos visualizarla dentro del vModel. Entonces, si nosotros recargamos la información, vemos que nos está retornando un data, ¿sí? O un objeto con la información del data, el post, y dentro tenemos el post, la información de la descripción y de la prueba. También vemos que la fecha de actualización es nula y demás. Simplemente para mostrarlo, recordemos que nosotros necesitamos usar las directivas de vModel, de descripción y de title. ¿Okay? Entonces, para hacerlo, lo que podemos hacer es esto. Iremos a indicarle que nuestro des.for data, ¿sí? En su title va a ser igual a nuestra respuesta, a lo que nos retornó del server dentro del data, y dentro va a encontrar un post que tiene su title, ¿sí? Entonces de esa forma vamos a hacer lo mismo con la descripción. Aquí también vamos a colocar una descripción. Perfecto. Entonces ya de esa forma deberíamos tener renderizados los datos acá. Si nos damos cuenta ya se están cargando. Perfecto. Entonces ya tenemos la visualización de la información del post y también tenemos lo que sería pues en el controlador el método para poder editarlo. Entonces vamos a hacerlo, ¿sí? Para hacerlo simplemente creo que nos faltaba acá en el edit post arreglar algo, y es que le estamos pasando el for data, pero también debemos pasarle el ID. O sea, le estamos pasando el formulario, pero no le estamos pasando el ID. Y para pasárselo, pues en este caso debiésemos pasárselo por medio de la ruta. ¿Ok? Tal cual como lo hicimos con anterioridad, entonces simplemente le concatenamos el des.routed.parents.id. Debiese ser aquí afuera, exacto. Ya. Vamos a probar si la edición fue correcta o si no. Entonces para hacerlo simplemente aquí le vamos a colocar, este es el campo número 1, entonces le vamos a colocar prueba número 1. ¿Sí? Vamos a actualizar y como nos podemos dar cuenta ya acaba de actualizar nuestro componente, ¿sí?
Está sucediendo un poquito rápido con te lo recomiendo, podrías usar un set timeout para que el método sea un poco más lento y no nos redireccione tan rápido y se pueda ver pues siquiera el alert que nos indica que sí se actualizó. Puesto que en bases de datos muy grandes la inserción y la cantidad de campos va a ser mayor, entonces se va a demorar más la consulta. Aquí porque pues, lo estamos haciendo un poquito rápido. Bien, eso es todo para la edición de nuestros posts y la visualización de la información. Si queremos podemos hacerlo con otro post. Aquí ya tenemos el post 5, tenemos la misma información. Si queremos nos devolvemos y lo hacemos con los posts de aquí abajito. Entonces aquí ya nos muestra el número, nos permite actualizarlo y nos redirecciona a nuestro dashboard. Aquí tenemos la actualización. Perfecto. Estamos actualizando, editando, creando y visualizando nuestros posts.